¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Jesús Rosales. Él es un estudiante de negocios de la música y un gran aficionado al jazz. Y vamos a hablar de este tema. Jesús, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación, Masón. Y pues, bueno, primero que nada me gustaría preguntarte, ¿qué es el jazz? Bueno, pues el jazz es un género que ha iniciado desde hace más de un siglo aproximadamente. Inició en Estados Unidos, que es un género que siempre buscó romper todo tipo de paradigmas, romper todas las reglas tradicionales de conservatorio, todo por una razón. Para entender el jazz hay que hablar de sus inicios primero, que tenemos dos vertientes. La primera es la sobreproducción de instrumentos musicales en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, porque como veníamos de una época muy oscura en cuestión de la esclavitud y había mucha gente de color que vivía en la calle, y como hubo una sobreproducción de instrumentos musicales, estas personas agarraron los instrumentos y se pusieron a trabajar tocando en la calle, pero ellos eran autodidactas, o sea, no sabían leer, no sabían escribir música, me refiero. Entonces, de lo que podían, de lo que escuchaban en la radio, de las canciones populares, empezaban a aprender, pero lo que hacían más que nada era improvisar. Entonces empezó a existir un elemento de improvisación desde los inicios del jazz, y se empezaron a volver tan buenos que inclusive empezaron a trabajar en burdeles, en bares, inclusive en cárceles. Los que eran criminales y los encerraban hacían sus bandas en las cárceles. Entonces esto comenzó a ser como subculturalmente a existir de alguna manera, y como tocaban en bares, la gente que iba a los bares iba a escuchar justamente esta música porque tenía también una función social de entretener. O sea, tenía una estructura muy sencilla en que, a pesar de que estos eran músicos autodidactas, lo hacían muy alegre, muy feliz, le metían mucho de su callo y la gente lo utilizaba para bailar. Entonces estos músicos que estaban tocando en los bares y la gente que llegaba a bailar, porque no existía como otro género para bailar muy específico aparte del polka, o como géneros muy tradicionales de cada país. Entonces empezó a agarrarse como culturalmente muy general, que se utilizaba para eso, hasta el punto en el que se mezcló curiosamente con las marching bands que tocaban en los juegos de fútbol americano, ¿no? Estos que utilizaban grandes ensambles de instrumentos de metal y con tambores y todo eso. Eso lo mezclaron con el jazz en los años 30 aproximadamente. Se puso muy de moda y se crearon las bandas de swing, ¿no? Eso no fue por alguna razón en específico, sino fue como una moda, y agarraron todos el género, por así decirlo, y empezaron a hacer ahora improvisaciones colectivas. En lugar de que fueran músicos individuales, eran secciones completas, y empezaba a existir un director de orquesta. Entonces, de alguna manera, se influenciaron muchísimo por las orquestas tradicionales, ¿no? O sea, de las orquestas que han existido por ya siglos y siglos, en la que inclusive hay un director, aunque aquí no hay violines ni instrumentos de cuerda, más que puede haber una guitarra de repente, sino que son puros instrumentos de metal por la influencia completa de las marching bands. Aún así mantiene esa postura de formalidad, aunque el jazz era un género mal visto en sus inicios, ¿no? Porque como no seguía ninguna regla de conservatorio, los jazzistas no respetaban el tiempo de las canciones, no hacían nada. Para los que estudiaban música clásica era inaudito, o sea, era una cosa muy mal vista. Inclusive los tachaban como drogadictos, como criminales. Pues, justamente los jazzistas eran mal vistos, que fueron los que eventualmente eran los rockeros, porque que no escuchaban la música que a todo el mundo le gustaba, o que tenían una propuesta completamente diferente que iba en contra de todo. Pasó lo mismo en los inicios del jazz. Entonces era mal visto, pero hasta los años 30 se empezó a formalizar un poquito más con los ensambles grandes, con el swing. Empezó a mezclarse, como ya mencionaba, esta formalidad junto con la influencia de los ensambles de orquestas tradicionales. Entonces esto llegó en los años 30 y salieron directores de orquesta muy conocidos como Glenn Miller, como Duke Ellington, como Benny Goodman, quienes marcaron estrictamente el género del swing. Entonces, si nosotros escuchamos una canción de swing, lo más común es que sea de cualquiera de ellos tres, ¿no? Entonces empieza a ver
como ya había mencionado también, dentro de las improvisaciones colectivas, como tal los músicos individuales no eran tan importantes, no era como que tú podías decir, el trompetista número 3 del ensamble de Glenn Miller toca impresionante, porque eran improvisaciones colectivas. Entonces el importante realmente era el director de la orquesta. Entonces esto nos lleva a la siguiente transición del género del jazz, que en los años 40 se transforma en el bebop, en donde estos músicos están cansados de que la gente, uno, nada más lo use para bailar, y dos, que no les pongan atención y no les den crédito completamente a lo que están tocando. Entonces comienzan a subir de tiempo las canciones, hacer compases de tiempo más complicados. En lugar de tener las canciones en 1, 2, 3, 4, empezaron a meter cosas muy locas y complicadas, y que no todo el tiempo era la misma compás de tiempo, provocando que la gente no pueda bailarlo, no pueda seguir el ritmo y tenga que sentarse a escuchar y a ver a los músicos. Entonces ellos, ya que lograron eso, se dan cuenta que pueden llevar todavía el género más a la extrema y empezar a hacer improvisaciones mucho más complicadas, solos más atonales o que de alguna manera no estén en la tonalidad normal de la canción, y empezaron a mezclar esta influencia autodidacta que ya traían desde los inicios del género con ya un estudio formal. Entonces esto empieza a ser como la nueva moda en el jazz. Sin embargo, como el swing todavía seguía muy fuerte, no los pelaron mucho al principio a los que estaban iniciando el bebop, como ellos lo hacían de una manera de protesta ante que querían ser reconocidos, y la gente lo tomaba más como una propuesta de sonido nuevo. Tuvo una transición medio extraña en la que la podemos ver como una evolución, que a pesar de que desde el punto de vista de los músicos se toma de una manera y desde el punto de la audiencia se toma de otra, terminó siendo una evolución que duró aproximadamente 8 años, hasta que ya cuando fue completamente aceptado, empezaron a haber ensambles grandes otra vez, pero de bebop esta vez, porque cuando inició, como nadie los pelaba, nadie les hacía caso, no podían armar el ensamble de 25 músicos, sino que eran 5 músicos, porque eran los que podían juntar en ese momento. Entonces no estamos hablando de que el bebop rompía con los mismos paradigmas que ya traía el jazz a propósito, sino que lo hacían por razones. O sea, no era como que decían, tenemos ensambles grandes y ahora vamos a hacer ensambles chiquitos porque queremos llevar la contraria, sino porque existía una necesidad sobre el género. Entonces esto fue lo que llevó a la evolución, y hasta 1945 aproximadamente fue cuando fue realmente aceptado y empezaron todos otra vez a tocar bebop. Y los principales pioneros del bebop fueron los primeros músicos que dijeron, nosotros vamos a ser los que queremos ser reconocidos, fueron curiosamente Charlie Parker, muy conocido hasta la actualidad, y Dizzy Gillespie, que inclusive ellos mismos, cuando se conocieron, formaron un dueto y ellos comenzaron a hacer ruido de esta manera, ¿no? Entonces eso nos lleva, por ejemplo, un panorama bastante general de los primeros 50 años del género. Cabe mencionar también que el jazz es un género distinto al blues, y a pesar de que tienen inicios parecidos, que vienen de la raza negra, de la esclavitud, no son iguales, porque el blues habla de las personas de color cantando en los mismos campos de esclavitud, que tenían sus mismas canciones para comunicarse entre ellos, para cantar sobre sus penas, que esto se tradujo a cuando ya eran un poco, vivían en la calle y empezaron a tocar en bares. Así como en el jazz, lo hacían, pero era una persona acompañado por su guitarra, igual sin saber leer, sin saber escribir, sin marcar un tiempo definido en la canción, inclusive no podían seguir un metrónomo, pero nada más tocaban ellos canciones completamente tristes, por eso se le llama blues, de azul, tristeza, que hablaban sobre la vida y sobre sus problemas. Entonces, si hablamos de que las canciones que hablaban de tristeza y de problemas de la gente de color son las únicas que pueden ser clasificadas como blues en su más pura esencia. Todo lo demás, la música que era utilizada para bailar, era el jazz. Entonces, a partir de ahí se separan ambos géneros y se van por caminos completamente diferentes. Entonces, regresando al tema del bebop, en 1950, a partir de ahí se empieza a mezclar con otros géneros, porque empezamos a tener los inicios del soul, desde los cantos de los gente de color en las iglesias, que tienen mucho que ver con la religión, pero se tomó como un género, evolucionó a eso. Tenemos a Ray Charles en este aspecto, que mezcló justamente el soul religioso con el blues en el piano. Gran intérprete, Ray Charles. Tenemos también los inicios del funk, y tenemos también los inicios también se creó el hard bop,
que es una vertiente del bebop, pero en realidad se empezó a fusionar tanto porque creamos los inicios del soul, los inicios del funk, pero también se mezcló el funk con el jazz, el soul con el jazz y con el bebop y con el swing. Entonces se empezó a ver una diversificación tan grande y una ramificación tan rápida de géneros que es difícil clasificarlos, seguirles la pista hablando desde un punto de vista histórico de dónde empezaron, quién fue el primero, porque ya era un género tan conocido que pasaba al mismo tiempo que se le ocurría hacer el mismo sonido en Estados Unidos y en Europa pasaba lo mismo. Entonces ya es difícil seguir la pista, pero sin embargo a partir de ahí nació como la nueva gama de géneros, ¿no? En donde ya empezó, no habían solamente jazz o blues o música clásica, sino había una apertura, una oferta mucho más grande. Bueno, yo incluso nos hablé de cómo surge, ¿no? Claro, claro. ¿Cuáles serían entonces, a partir de esta panorámica que nos has dado, los principales representantes del jazz? Mira, los principales representantes del jazz yo creo que podemos clasificarlos por etapas un poquito. Si hablamos de los inicios, de cuando existían los jazz standards, cuando se estaba estructurando un parámetro sobre, a pesar de que el jazz siempre rompió parámetros, tuvo que, dentro de la ruptura de parámetros, estabilizar los suyos propios, ¿no? Si no podemos hablar de un género si no sabemos qué elementos son los que constituyen ese género. Entonces, en sus inicios empezó a haber una formalización de la estructura de las canciones en la que llamamos una canción un estándar de jazz, cuando los músicos agarran y tocan una idea, una exposición de una idea, por así decirlo. Se parece mucho a cómo se funciona la narrativa en la literatura, que hay una exposición de una idea, hay una repetición de la idea y luego hay una parte, la tercera sección de la canción en la que todos empiezan a improvisar. Cada músico tiene su momento para dar de su cosecha, por así decirlo, y sobre los mismos acordes de la canción, y finalmente terminamos en una reexposición de la idea principal. Entonces son 4 secciones de la canción muy sencillas que podemos decir: presentación, reexposición, improvisación y finalización con la idea principal. Entonces es muy sencillo, y a partir de aquí tenemos a cantantes muy importantes de color como son Nina Simone, como son Ella Fitzgerald. En sus inicios también tenemos no puedo pronunciar muy bien su nombre, entonces permíteme leerlo, es Bix Beiderbecke, que fue justamente el primer trompetista de jazz que él justamente había estudiado música clásica, pero un día le enseñaron el jazz y bueno, pues cambió completamente su vida. Y cuando los trompetistas estudiaban jazz desde los años 50, les decían que no sabían tocar trompeta si no estudiaban a Bix Beiderbecke. Entonces fue el principal pionero que formalizó la improvisación en la trompeta. Tenemos a Bix y tenemos también a Louis Armstrong en sus inicios, súper conocido, y claramente su voz es inigualable. Que Louis Armstrong justamente fue el pionero en poner de moda el hecho de ser un vocalista y un trompetista al mismo tiempo, que a él lo siguió mucha gente después en esta tradición. Pero Louis Armstrong también lo que hacía era sus licks. A los licks se le llaman a las figuras que hace con la trompeta al momento de solear. Sus licks eventualmente se tradujeron a solos de guitarra. Entonces, si nos ponemos a transcribir un solo de Louis Armstrong de 1920 en una guitarra, va a sonar como un solo de rock and roll de los años 80. Entonces es muy interesante ver cómo se liga eso desde 2 vertientes completamente distintas. Sin embargo, Louis Armstrong es un pionero en muchas cosas y que afectan directamente los géneros modernos. Tenemos también a Thelonious Monk en la cuestión del bebop, muy conocido también, y a Jolly Roll Morton en sus inicios del jazz, que fue el primero en en establecer la estructura del sonido del jazz en el piano, que fue cuando se sonorizaban las películas con el piano, y es la típica canción de cantina del viejo oeste, el ta 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 tan ta tan tan. Ese es Jolly Roll Morton, que fue el primero justamente en agarrar este sonido que antes de conocerse como jazz específicamente era conocido como ragtime, que era el ragtime de Jolly Roll Morton, justamente. Esos son como los primeros que podemos agarrar como importantes en los primeros años, y cuando viene la época del swing volvemos a mencionar a Duke Ellington, a Glenn Miller, a
Dexter Gordon, por ejemplo, también me faltó hace rato. Son como los importantes del swing, y a partir de ahí pasamos al bebop, donde de nuevo mencionamos a Dizzy Gillespie, Charlie Parker, y a partir de ahí viene Miles Davis también en la trompeta, que propone el cool jazz y el smooth jazz, y entonces el jazz empieza a volverse un poquito más lento, más tranquilo. Es como conocemos hoy en día como el jazz de elevador o el jazz de Starbucks. Justamente ese fue el primero en proponerlo, fue Miles Davis, que hizo una propuesta muy intelectual al respecto, y después se fue popularizando hasta convertirse en jazz de elevador, que es como el jazz bastante sencillo y común y genérico, por así decirlo, no tiene como ninguna propuesta. ¿Podríamos, a partir de este mare magnum, decir que tiene vertientes claras? Podemos decir que tiene vertientes claras hasta 1950, sí. Y después se ramifica y se diversifica, pero no solamente dentro del jazz, sino se mezcla tanto con otros géneros que podemos decir que no tienen las vertientes tan claras después de 1950. Aprovechando que tú estudias negocios, ¿no? Y viéndolo como un negocio al jazz. Claro. ¿Qué puedes decir del jazz como negocio? Y luego te la voy a plantear. Si nos ponemos filosóficos, ¿qué profundidad le encuentras al jazz? Pues mira, es una pregunta muy interesante la que me acabas de hacer, porque justamente si hablamos del jazz como un negocio, tendríamos que entender social que cumple actualmente, o sea, en la época que estás intentando averiguar esta pregunta. Por ejemplo, cuando inició que el jazz se utilizaba para bailar y se usaba mucho en entretenimiento, evidentemente era algo que era muy popular por la función social que cumplía. Si la gente lo utilizaba para bailar y le cumplía su necesidad de salir al bar y para escuchar jazz y poder bailar, evidentemente era muy popular. Entonces era muy rentable, porque entonces en todo el mundo buscaba eso, buscaba divertirse, bailar, y entonces buscaban jazz. Entonces donde hubiera jazz había gente y había consumo, por lo tanto es negocio. Sin embargo, mientras se fue complicando y los músicos empezaron a volverse más clavados, a evitar que la gente los escuchara como para bailar, sino para que los escuchara, el jazz empezó a intelectualizar, empezó a perder una rama popular y empezó a hacerse de nicho, por así decirlo, a que solamente la gente que conocía música, o los intelectuales, los conocedores, los estudiosos, nada más esa gente era la que escuchaba el jazz. Entonces se volvió de nicho, y toda la gente superficial que nada más lo utilizaba para bailar lo dejó de usar. Entonces se volvió tan pequeño el fan base, por así decirlo, que ya no se volvió un negocio. Y eso sigue siendo actual, porque hoy podemos hablar de un negocio atacando nichos muy específicos, pero si por ejemplo quisiéramos atacar la escena del jazz mexicana actual como negocio y nos vamos por ciudades, es más complicado hacer un evento, por ejemplo, en un bar con un artista de jazz muy específico, a atacarlo de manera masiva, porque no puedes atacar, perdón si me estoy clavando mucho, no puedes atacar un nicho de, por ejemplo, no sé cómo explicarlo. No puedes decir, vamos a hacer un evento de jazz en cierta zona con esta cantidad de gente. Los eventos pequeños por sí solos no tienen ningún quórum, la gente no los sigue, porque como el nicho es tan pequeño que solamente si haces un festival o si haces un evento tan grande que abarque toda una ciudad, entonces toda la ciudad se va a juntar ese nicho tan pequeño de la ciudad en un mismo punto, y ya va a parecer como que el jazz tiene muchos seguidores. Sin embargo, es porque estás abarcando toda una ciudad y estás juntando a toda esa gente en el mismo punto. Pero si haces eventos pequeños en una misma ciudad, no vas a lograr juntar a la misma gente, porque no todos van a poder juntarse dentro de ese nicho. Entonces no es negocio. Pero no podemos estar, armando festivales de jazz cada fin de semana. Por lo tanto, organizar un festival de jazz es cuestión de una vez al año por ciudad, más o menos. Entonces no es un negocio tan rentable hoy en día. Sin embargo, sí tenemos una oferta de los mismos. O sea, tenemos el Festival de Jazz de la Riviera Maya, tenemos el Festival de Jazz de Guadalajara, tenemos el Festival de Jazz de Polanco, que son eventos que, a pesar de que igual y no son tan rentables, pero sí atacan la necesidad cultural, uno, de que siga existiendo el género, dos, de que sigan teniendo propuestas, y tres, de que y en una de esas sí se vuelve rentable, porque a pesar de que la gente no lo escuche tan popularmente hoy en día, sigue siendo un género importante, intelectual y digno de conocerse y escucharse. No tiene por qué ser olvidado, a pesar de que ya pasó su época, por así decirlo. Sigue siendo igual de importante e inclusive igual de influyente, y podemos escuchar que en canciones que son populares y masivamente escuchadas tienen influencias, ya sea teóricas o
o de algún instrumento que tienen que ver directamente con el jazz. Entonces sigue siendo relevante de alguna manera, pero no sigue siendo monetizable. Claro. Su presencia en México, ya quitando el lado del negocio, ¿cómo sería? Es decir, la gente, ¿qué puede esperar ver? ¿El jazz de los norteamericanos, de los extranjeros? ¿Hay un jazz mexicano? ¿Qué nos puedes decir de esta presencia en México? Es muy interesante porque se dice que históricamente México ha no copiado, sino adaptado las tradiciones o las modas de Estados Unidos y las ha hecho suyas, y el jazz no es una excepción. Durante la época de la Revolución, los ensambles mexicanos de música clásica conocidos se iban a concursar a Estados Unidos, justamente a concursos de ensambles musicales, y allá conocieron ellos el género, y cuando regresaron al país lo empezaron a difundir, empezaron a tocarlo ellos y empezaron a decir, oye, mira, esto es lo que está allá del otro lado del charco, está bien padre. Y esto fue en la época de la Revolución. Sin embargo, empezó igualito, empezó como lo trajeron ellos muy suburbanamente, empezó ellos en la calle, en bares, en cárceles, idéntico, y la gente también lo tomaba para bailar. Sin embargo, tardó como 40 años en formalizarse, hasta que en 1961 José Luis Durán intentó traer el Festival de Jazz de California a México, a un hotel en Acapulco, pero fue un intento, evidentemente fue una edición mucho más pequeña y no tuvo ningún ruido. Y en 1962 se hizo el primer concierto grande en la Ciudad de México de jazz en el Palacio de Bellas Artes, que fue liderado por el trompetista Chilo Morán, mexicano también. Y hasta ese momento se formalizó, pero también ese concierto no tuvo quórum. O sea, fue como el intento de tener un impacto de forma cultural, porque es Bellas Artes y es muy importante. Sin embargo, no estaba teniendo el impacto cultural desde que la gente lo escuchara. Pero ya por ahí de 1950 sí ya se comenzó a tener ya un fruto y un resultado, y entonces ya desde que la gente agarró la onda, por así decirlo, con el género, empezaron ya a traer el bebop, y ya como que en 5 años nos pusimos al corriente con todas las nuevas tendencias de géneros gringos que se diversificaban del jazz en México. Y desde ahí pues ha sido como bastante común, o sea, ya ha sido, y se toma en México como un género bastante intelectual. O sea, fue poco el tiempo que se utilizó como función social para bailar formalmente, porque sí lo estuvo, pero durante 40 años, pero muy por abajo del agua. Entonces ya a partir de ahí podemos hablar de una presencia real del jazz en México, y realmente no podemos decir que hay un jazz mexicano, o sea, como compositores que tengan canciones o estándares de jazz desde esas épocas que marquen la historia. Sin embargo, los músicos que estudiaban jazz en esas épocas lo estudiaban para irse con los gringos, por más chistoso que suene, pero sin embargo tenemos gente históricamente importante, como por ejemplo tenemos a Mario Patrón, que fue un pianista que se fue de gira con Louis Armstrong en esa época, que eso no es cualquier cosa, un mexicano de gira con Louis Armstrong. Fue el único, imagínate. Tenemos también, bueno, Chilo Morán también hizo historia con su concierto, o sea, el primer concierto en Bellas Artes. Y tenemos también a Chino Contreras, que Chino Contreras fue el primero en grabar un disco de jazz en México, que realmente no podemos decir si eran canciones mexicanas o no, pero sí fue el primer disco que se grabó en México sobre el género, entonces tiene una marca histórica. Y a partir de ahí, hoy actualmente ya tenemos una oferta cultural muy grande y muy vasta de géneros de jazz, que podemos decir que inclusive se mezclan con los sonidos tradicionales mexicanos. O sea, por ejemplo, podemos decir que populachonamente tenemos a Natalia Lafourcade, quien es una artista altamente estudiada de conservatorio de música clásica. Sin embargo, tienen también una gran influencia de jazz, y sus canciones se escucha el sonido mexicano, el estudio de conservatorio y también las influencias de jazz. Entonces tenemos como ahí una hibridación de 3 elementos muy distintos en un artista popular actual, ¿no? Entonces, una influencia que sea reflejada hoy en día y dé resultados es un perfecto ejemplo. Pero si nos metemos ya a un nivel intelectual, tenemos muchísimos proyectos como la Big Band Jazz de México, que lleva ya varios años, es increíble.
Tenemos a muchísimos tríos independientes. Uno de mis favoritos es el trío de Alberto Medina, el trío de Antonio Sánchez, que Antonio Sánchez también muy conocido. Trabajó en la película de Birdman, no sé si la viste, el baterista que toca ahí, él es de los, yo creo que el baterista mexicano más renombrado ahorita o más cotizado, pero a nivel mundial en el mundo del jazz. Entonces, hoy México tiene presencia a través de Antonio Sánchez en la escena del jazz mundial. Tenemos también, por ejemplo, proyectos mucho más clavados como la orquesta Gurrisonic de José Gurría Cárdenas, que mezcla no solo elementos del jazz, sino géneros de música contemporánea completamente progresivos y atonales y experimentales dentro de un ensamble orquestal de 25 músicos, y él toca la batería y dirige la orquesta al mismo tiempo. O sea, cosas extremadamente interesantes que sí nos hacen tener una oferta cultural del jazz, pero no diría mexicana, diría que es híbrida completamente, porque para empezar el jazz ni es mexicano, sino lo adaptamos nosotros, y creo que no pudimos adaptarlo como un sonido como tal, sino lo mezclamos con lo que tenemos, y hoy en día eso nos llevó no a un sonido específico, sino a derivados muy distintos. Entonces no hay como un jazz mexicano, como me preguntas, pero sí tenemos una propuesta hoy en día que podemos presentar al mundo, que suena diferente, pero porque lo mezclamos con las tradiciones mexicanas. Ok, pues muchísimas gracias. No hay de qué.